Libro de Proverbios, capítulo 24, verso 11 y 12. Lo voy a leer en dos versiones que me llamó mucho la atención. Y dice la palabra: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿Sí pudo entender esta palabra? Se la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que esa es más clarita. Y dice la Nueva Traducción Viviente de Proverbios 24, verso 11 y 12. Rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Pídale al Señor ahí donde está usted que hoy hable a su vida. Que hoy la semilla de la palabra pueda ser sembrada en su corazón. Pero que no sea solamente un conocimiento en su vida, sino que usted le pueda decir al Señor, Señor, que esta palabra que yo escuché hoy, yo la ponga por obra. Te lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Cuando pensamos en esta palabra, pensamos en que la iglesia cristiana, la iglesia que conoce de Cristo, que representa a Cristo en la tierra, tiene una función, tiene un propósito. Pero vemos muchas veces que esa función y ese propósito la iglesia no lo está cumpliendo. Me impacta mucho un libro que estoy leyendo de la Biblia, que es el libro de Nehemías. ¿Cuántos han leído el libro de Nehemías? Cuando uno comienza a leer el libro de Nehemías, uno ve a un hombre judío viviendo bien. A pesar de que Nehemías tenía un trabajo poco recomendable. Recuerde que Nehemías era copero del rey Artajerjes. Y la función de un copero de la época, ¿cuál era? La función del copero era estar siempre al lado del rey. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿sí o no? Pero él tenía que estar tan cerca al rey que debía probar su vino, debía probar su comida, y si había algún atentado para matar o hacerle daño al rey, el primero que caía era el copero, porque él era el que ponía su vida para que el rey no sufriera nada. ¿A cuánto les gustaría tener ese trabajo? No, yo escondo la mano, porque a mí no me gustaría tener un trabajo de esos. Pero cuando usted ve un poquito más allá, cuando usted ve un poquito más al fondo de esto, usted se da cuenta que a pesar de que era un trabajo duro y un trabajo que para nada era envidiable, vemos a un Nehemías que tenía ciertos privilegios. Nehemías no pasaba por necesidades, porque todas las necesidades eran cubiertas por el rey, porque como era tanta la cercanía de él al rey, que él disfrutaba de todo. Era tanta la cercanía al rey que él no veía el reloj y decía, bueno, hoy trabajo 8 horas, a las 6 de la tarde me voy.
Y entonces él no decía, ¿sabe qué, rey? Yo ya me voy, son las 6 de la tarde. Mire a ver usted qué hace de aquí en adelante. No, él hasta dormía cerca al rey, en sus habitaciones, en el palacio. Tenía un sinnúmero de privilegios, Nehemías. Sabía el secreto más poderoso que podía tener el rey, porque era tan cercano que él escuchaba todas las cosas. Si había alguien que sabía cómo funcionaba el reinado de este emperador, era Nehemías. Sabía más, yo pienso que él sabía más que la esposa de él. Pero sucedió algo. Cuando Nehemías estaba cuidando y cuando Nehemías estaba viviendo esa vida tan chévere, tan sabrosa allá en el palacio, vinieron unos amigos con unas noticias. Él los recibe y les pregunta, bueno, siéntense a ver y cuénteme qué ha pasado con aquellos hermanos, con con esos judíos que pudieron salir de este lugar, pero que muchos fueron puestos presos, muchos fueron y estaban completamente desprotegidos. Y los amigos le dan unas noticias no muy buenas. Le hablan y le dicen, no, pues mire, las cosas están terribles. Los muros de la ciudad de Jerusalén están caídos. Las puertas están quemadas. La gente está esclavizada, se muere de hambre. La gente no tiene alegría, solo tristeza. La gente tiene una necesidad grande. Entonces, Nehemías, ¿qué hace? Nehemías dice, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? ¿Sí dijo eso Nehemías? No. Dice la palabra que una vez escucha esas noticias, Nehemías llora, se sienta, ayuna y siente el sufrimiento de sus hermanos como si él estuviera viviendo eso. ¿Estaría viviendo Nehemías lo mismo que sus hermanos? No, porque él estaba viviendo bien. Quizás los hermanos estaban aguantando hambre. ¿Nehemías aguantaba hambre? No. ¿Nehemías sufría? Claro que no. Comenzó a sufrir fue cuando le trajeron noticias y le informaron cómo estaban sus hermanos viviendo. ¿Qué hace usted, querido amigo, querido hermano, que nos ve a través de YouTube o Facebook? Y le pregunto a los que están aquí presentes, ¿qué hace usted cuando llegan esas noticias? Cuando usted llega del trabajo, quizás le ha ido bien ese día, quizás tiene una comida caliente en su casa y usted se sienta, prende el televisor y comienza a ver lo que está sucediendo en la nación, lo que está sucediendo en Ciudad de México, lo que está sucediendo en el mundo entero. Muertes, robos, secuestros, una cantidad de cosas. ¿Qué hace usted? ¿Usted siente el mismo dolor de ver cómo mujeres son violadas, niños secuestrados, tanto inocente que cae fruto de una violencia desmedida que hay en la nación? ¿Qué hace usted? ¿Menea la cabeza? ¿Está comiéndose sus tacos y apenas hace y abre los ojos y apenas hace pero sigue comiendo tranquilamente? ¿O por el contrario, deja los tacos y lo que está comiendo a un lado y se pone a llorar y a decirle, Señor, te necesitamos tanto? ¿Sabe qué es lo que está sucediendo hoy en día? La iglesia está fría. La iglesia se está acostumbrando a escuchar las malas noticias.
mientras que uno no se ve afectado en su bolsillo, mientras que uno no se ve afectado en su familia, todo lo demás le resbala a uno. El gran ejemplo de Nehemías fue que él mostró un interés verdadero por sus hermanos, por la gente que pertenecía a su pueblo. Cuando vemos lo que sucede en esta nación, cuando vemos lo que sucede en las naciones de la tierra, nos pareciera que el enemigo estuviera agarrando cada día más ventaja. Y la iglesia pareciera que cada día estuviera más arrinconada. La iglesia durmiendo. La iglesia en una actitud pasiva. Hermano, cuando Dios creó a la iglesia y cuando permitió que muchos se pudieran congregar, no solamente lo permitió para que viviéramos felices y para que estuviéramos encerrados en cuatro paredes. Nos mandó a la iglesia y ordenó a la iglesia llevar a cabo algo que se llama la Gran Comisión. Si la iglesia lo estuviera haciendo, el primer lugar donde se vería el fruto de llevar la Gran Comisión sería en este lugar. No cabría la gente. Tocaría hacer cualquier cantidad de reuniones los domingos para que toda la gente pudiera venir y escuchar la palabra de Dios. La iglesia está llamada a discipular, pero la iglesia se ha quedado callada. Vemos cómo a diario un sinnúmero de ideologías antibíblicas, filosofías que cada día hacen que el hombre se aleje más de Dios, las gritan a voces y hablan y dicen una cantidad de cosas apoyando el aborto, apoyando el homosexualismo, la inmoralidad, el robo. Y la iglesia callada, y la iglesia no se hace sentir. Esos llamados colectivos, cuando quieren que los escuchen, salen a las calles 10 gatos y gritan como si fueran 100 y dañan absolutamente todo, rompen todo, una violencia para todo, y la iglesia callada, arrinconada, como que olvida para qué fue puesta sobre la tierra. Vemos cada día cómo esas ideologías, esas filosofías apartan a la gente de Dios. Todas esas ideologías antibíblicas. Si usted se pone a analizar todas esas ideologías, todas van en contra de la palabra. Pero la iglesia callada, la iglesia no asume su compromiso. Vemos este proverbio, cuando llama ese proverbio, está llamado aquel que conoce de Cristo, aquel que tiene una solución, aquel al cual Jesús le ha arreglado su vida. Hermano, mire, yo sé que todos los que estamos en este lugar, me incluyo yo ahí, en algún momento estábamos en el mundo, participábamos de las cosas del mundo y llegó un momento en que el mundo nos quería aplastar y mirábamos para todos lados para ver cuál era la salida a ese problema y no encontrábamos solución. Pero a alguien se le ocurrió decir: Cristo te ama, tiene un plan perfecto para tu vida, puede cambiar cualquier situación. Y si tú estás en este lugar, y si tú me estás viendo en tu casa, tú escuchaste esa voz y dijiste: voy a tomar esa decisión de acercarme a Dios, de acercarme a Cristo.
Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice: salva a los que están en peligro de muerte. Y nosotros a diario, hermano, vemos nuestros vecinos, nuestra misma familia, que están en peligro de muerte, pero aún así seguimos tan duros. No nos importa lo que la otra gente vive. Venimos a la iglesia porque venimos muchas veces cargados, preocupados por mí, por mí, por mí. Y primero yo encuentro la solución y ahí sí el resto. Y así se la pasan todo el tiempo, siempre viniendo a recibir, a recibir y a recibir y no dar nada a cambio. La iglesia tiene que despertar. Es un tiempo donde el Señor quiere que nos levantemos. Los días que vivimos no son días fáciles. Los días que vivimos los llama la Biblia días peligrosos. Y no podemos tener una iglesia tibia, un creyente tibio que solamente se preocupe por sus problemas y que vea suplida su necesidad y se vaya tan campante como si no existiera nadie más. Cuando habla este texto bíblico, me impactaba mucho lo que decía. No sé usted cómo ve el cristianismo, pero hay una sola manera de ver el cristianismo y es como lo enseña la Biblia. A veces somos muy livianos con la palabra. A veces dejamos pasar textos bíblicos y los vemos pequeñitos. No les ponemos cuidado. Le voy a regalar uno. Quiero regalárselo para que lo atesore en su corazón. Váyase a Santiago, capítulo 4, verso 17. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y pedirle a producción que si me colocan el texto en la Reina Valera 60. Santiago capítulo 4, verso 17, que dice: recuerden, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que recordemos, que usted no olvide las cosas, que no pase por alto las cosas que ya sabe. Dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Y la versión Reina Valera 1960 de este mismo texto de Santiago 4, verso 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos habían leído este texto bíblico? ¿Cuántos? Yo creo que más. Y a veces uno lee textos bíblicos y como que los deja pasar. Y aquí lo que está enseñando el Señor dice, el que sabe hacer lo bueno. Cuando uno sabe que tiene que hacer algo bueno y no lo hace, no diga: es que me dio pereza, es que no tengo tiempo, es que me tocó, es que. No le trate de poner otro nombre. Póngale lo que dice la palabra. Es pecado. Y la iglesia continuamente cae en ese pecado porque sencillamente no hace lo bueno, porque sencillamente no hace lo que debe hacer. Estamos saliendo con mi equipo, con el ministerio que el Señor me dio acá en Ciudad de México, a evangelizar. No, pues no se animen tanto. Y estamos saliendo y pusimos una cita ayer a las 3 de la tarde. Y empecé a recibir llamadas. Es que. Y no fueron los que tenían que ir porque es que. Porque no han entendido, sinceramente, no han entendido qué es lo que quiere Dios hacer. ¿Cómo está viendo Dios esta nación? ¿Cómo está viendo Dios esta ciudad?
¿Cómo es que Dios te escogió a ti para que fueras la luz en medio de las tinieblas? A veces miramos con desagrado. ¿Cuántos ven con desagrado el pecado? Mire, yo levanto la mano porque soy el primero con verlo así. Si usted no levanta la mano es porque a usted le agrada el pecado. ¿Cuántos ven con desagrado el pecado? Ah, sí, cierto, es que sí pueden contestar, ¿no? Y a veces yo veo el borracho y le digo, borracho, uff, y tiemblo los dientes. Ni pecador inmundo. Al drogadicto, marihuanero. Al que roba, uy, ladrón, deberían cogerlo y darle una tunda. ¿Usted cree que Jesús ve a la gente así? Pero a veces nosotros vemos el pecado y meneamos la cabeza. Y abrimos los ojos y nos asombramos. Pero ¿saben quiénes hacían eso? Váyase un poquito a los evangelios. Recuerde cuando Jesús fue crucificado. Recuerde cuando estaba en el camino y él crucificado al lado de dos ladrones. Pasaba la gente y miraba al Señor ensangrentado, agonizando, y lo miraban y meneaban la cabeza. Pudo salvar a otros y él mismo no se salva, y meneaban la cabeza. Y nos aterramos, y cuando leemos la palabra, yo la he leído y veo eso y digo, inconscientes, no saben de quién se está burlando. Pero recuerdo cuando yo hago lo mismo, cuando veo los noticieros, veo cómo la gente roba, cómo la gente mata, y apenas yo meneo la cabeza, también hago así. Y a veces terminamos haciendo cosas y no estamos entendiendo el porqué de la iglesia, el por qué Dios permite que nos reunamos. No entendemos el verdadero cristianismo para qué fue. No entendemos por qué el sacrificio de Cristo. Y a veces miramos al pecador, miramos al que está haciendo mal, lo miramos de lejos, sentimos por esa persona repudio, nos da asco. Y pretendemos que la gente cambie, que la gente viva de otra manera, pero no hablamos. Entonces le voy a regalar otro versículo bíblico. Hoy estoy regalado. Ya van 4 versículos. Este es el cuarto. O es el tercero. Es el tercero. Pero cuando uno regala algo es para que se lo ponga. Bueno. Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos capítulo 10, verso 13. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y ahora me lo ponen en la versión Reina Valera. Gracias. Romanos 10, 13 dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esas son las palabras que nos gustan. Ay, Dios, todo el que invoque tu nombre será salvo. Pero sigamos leyendo, ¿sí? Ya se alegró, ya aplaudió. Ahora sigamos leyendo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Cómo puede ver usted aquella persona que cambie al borracho, al drogadicto, al ladrón, al mujeriego, al idólatra, al inmoral, al adúltero? ¿Cómo lo puede usted ver cambiar si él no escucha y no conoce a Dios? Mire lo que sigue. Póngase ese pedacito. Se le va a quedar bien. ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Cómo queremos ver una sociedad cambiada, una sociedad transformada, unos amigos que ya no estén metidos en los vicios si nosotros no les hablamos?
Si nosotros no le llevamos a ese Cristo que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario para sacarnos de todas esas cosas que ofrece el mundo. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Si usted no habla, hermano, esta sociedad cada día va a ser peor. Si usted no sale de esa zona de confort, si usted no deja de estar pensando en usted, porque es que a veces vivimos pensando en mis problemas, en mis luchas, en mis necesidades. Pero yo te prometo, Señor, que cuando yo esté bien, voy a hablar de ti. No, el Señor corre a hacerle el milagro. No, es que Él dice, no, paren todo. El Señor desde el cielo dice, paren todo porque voy a hacerle el milagro a este man que me está prometiendo cosas. No crea eso, hermano. Sálgase. Volvamos a Nehemías. Nehemías estaba viviendo bien. ¿Qué problema tenía él? Ninguno. Pero él dejó esa comodidad. Se olvidó de ese trabajo que tenía porque sabía que él podía hacer lo bueno. Porque él sabía que él tenía la respuesta para que el pueblo de Israel pudiera ser restaurado. Usted tiene la respuesta para que la gente sea restaurada, para que miles de hogares que se destruyen a diario puedan ser restaurados. Pero ¿sabe cuál es el problema? No se habla. Y yo veía algo y me preocupa mucho. Yo le decía al Señor, ¿y por qué la gente no habla? ¿Por qué la gente no muestra a Cristo? Pueden ocurrir dos cosas. Número uno, por temor. De pronto, temor a que lo rechace, temor a que ya no le vuelvan a hablar, temor a que lo menosprecien. Pero también puede haber algo, y eso sí es terrible: vergüenza, avergonzarse del evangelio. ¿Por qué la gente, los colectivos que le mencionaba antes, por qué gritan a voz de cuello y gritan y hacen valer sus ideales? Porque creen en eso. No se avergüenzan que los vean dañando las estaciones del bus, del metro. No se avergüenzan de ver rompiendo los vidrios. Por donde pasan ellos hay destrucción. No les importa. No les importa agarrarse ni pegarle a la policía. Una anarquía completamente. No les importa. No se avergüenzan de su forma de pensar y de lo que creen. Pero cuando yo soy callado, cuando yo veo que tengo la solución en mis manos para cambiar la historia de un lugar y no lo hago, o es temor o es que me avergüenzo. Una de dos. Ahí le dejo algo para ver cuál de esas dos se pone. Pero qué triste que sea la vergüenza. Porque la misma palabra lo dice. Que el que se avergüenza del Señor aquí en la tierra, el Señor arriba tampoco lo va a conocer. Esto es serio, hermanos. La vida cristiana es seria. Muchas vidas dependen de usted, de que usted hable, de que usted deje la comodidad, de que deje esa manera de pensar de que solo el pastor o solo los que tienen una autoridad son los que tienen que hablar. No, cuando Jesús dejó la gran comisión, se la dejó a todos los creyentes. Le dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Eso fue una orden que Jesús le dejó a todos los creyentes, a todos los que creían en Él. Pero cuando vemos estos textos bíblicos, nos damos cuenta, hermano, que a la iglesia le falta un poquito de levantarse. Le falta verdaderamente tomar la autoridad. Le falta hacer influencia.
¿Saben? Yo aprendí algo. O tú influyes o te influyen a ti. Toda la gente, incluyendo el cristiano y el no creyente, todos tienen un poder para influenciar. Todos tenemos ese poder. Y cuando un cristiano influye en la sociedad, las cosas marchan bien. Pero cuando un no creyente es el que tiene la influencia sobre la gente, ahí está el problema. Ahí está la maldad. Si no, muéstreme un hombre como fue Pablo Escobar, un gran capo, una persona que influenció de una manera terrible la juventud en la época, en los años 90, a la juventud en Colombia. Los influenció de tal manera que a los jóvenes de la época no les importaba hacer lo que fuera con tal de tener dinero. No les importaba matar, no les importaba traficar, no les importaba absolutamente nada. Una influencia mala. Y la sociedad termina siendo influenciada para bien o para mal, así de sencillo. Usted no puede pararse en la mitad y decir, a mí no me influyen las cosas. No. O tú eres influencia o llegará el momento en que vas a ser influenciado. O tú eres influencia en tu hogar o vendrán los de afuera con una influencia incorrecta y tus hijos serán influenciados de manera incorrecta. Porque cuando el Señor nos dejó en este lugar, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7, Él nos dio una instrucción. Otro texto que le regalo para que se lo ponga. Dice la palabra, y luego instruyó. ¿Quién instruyó? El Señor. Le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La Biblia está sobre tu corazón en todo tiempo. La Biblia es ese manual de vida que tú sabes que es el manual de vida que te puede sacar del lodo cenagoso y que te puede dar una bendición. La Biblia es tu manual de vida. Tú lees la palabra. La palabra es la que manda en tu corazón. O por el contrario, hermano, es el libro que cuando se casó tuvo padrinos de Biblia y ellos se la regalaron. Y así como se la regalaron envuelta en papel regalo, está todavía guardada. Si la palabra es la que influencia tu corazón, pues tu vida va a ser completamente diferente. Dice la palabra también, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Por qué tanto joven, tanto niño hoy se desvía tanto? ¿Por qué hay tanta rebeldía? ¿Por qué los padres sufren con los hijos? Ahí está la respuesta. Porque la palabra de Dios nunca ha sido importante en el hogar. Porque nunca han hecho nada para que la palabra de Dios reine, para que la palabra de Dios sea influencia. Y los niños salen, los jóvenes salen a sus escuelas, a la universidad y se la pasan más tiempo allá que en los hogares. Y si los jóvenes y si los niños no tienen principios en su corazón, sencillamente van a ser influenciados por otros. Y por eso vemos tantos hijos descarriados, tantos hijos metidos en tantos problemas, tantos hijos rebeldes que no se les someten a los padres, porque sencillamente la influencia, no de la iglesia, sino la influencia de la calle, los está afectando. El mismo Señor decía, estas palabras tú las mantienes en tu corazón, las hablas con tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando tú hablas constantemente de la palabra, sencillamente toda la gente que está a tu alrededor está siendo sembrada una semilla, así tú no lo veas y así tú no lo creas. Pero hay una semilla que se está sembrando en el corazón.
El apóstol Pablo sabía que nosotros éramos influencia o que nos podrían influenciar a nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, ¿qué dice? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6, dice eso. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, mire lo que dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando nosotros tenemos a nuestros hijos estudiando en colegios, en universidades mundanas, ¿qué creen que es lo que escuchan ellos? Y por eso no se le haga raro que vienen con cuentos extraños, porque están escuchando otra ideología que está cambiando su corazón. Pero todo ¿por qué? Porque usted como creyente, yo como creyente, estoy dormido. Y el Señor tiene que despertar a la iglesia ya. Porque a veces yo veo, hermano, es como que la iglesia está arrinconada. Como que la iglesia tiene que aceptar todas estas cosas. Y eso no debe ser así, hermano. Leyendo el libro de los Hechos, una vez me encerré con el Señor a preguntarle el por qué. ¿Cuántos se han encerrado a preguntarle por qué, Señor? A lo bien. Ay, si usted no levanta la mano es porque usted no se encierra con el Señor. El que levanta la mano es porque va al lugar secreto. ¿Cuántos se encierran con el Señor? Muchas veces le preguntan por qué. Leía yo el libro de Hechos y veía a Pedro. Wow. Pedrito. Saben, yo a veces cuando hablaba de Pedro lo veía diferente. Un hombre que hablaba para pensar y no pensaba antes de hablar. Un hombre que le decía y se comprometía con Jesús para todo. Señor, mi vida daré por ti. Fue el primero que arrancó a correr. A ver cuántos son, y sacó la espada. A ver, ¿quién es el que se va a meter con Jesús? A ver, ¿quién? Y el Señor lo veía apenas Dios. Pero el Señor me enseñó a verlo de otra manera. Me enseñó a verlo como un hombre verdaderamente que tenía fe. Un hombre que amaba a Jesús. Que tuvo temor. Todos hemos tenido temor. Pero después de que el Señor parte y que empieza la iglesia a caminar sin Jesús, con el poder del Espíritu Santo, vemos a un Pedro completamente transformado, que predicó y en el primer discurso, ¿cuánto se ganó? Y en el segundo, y caminaba y con su sombra sanaba a los enfermos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo leía eso y yo decía, Señor, aquí hace falta algo. ¿Por qué ahorita, en este momento, por qué no ocurre eso en la iglesia? ¿Por qué yo me paro a predicar y no se convierte en 3,000? ¿Por qué no se convierte en 5,000? ¿Por qué no se sanan los enfermos? Y sencillamente el Señor me preguntó, ¿será que falta consagración? ¿Será que falta fe? Y yo decía así. Hombres que no les importaba vivir lo que vivían. Hombres que no les importaba estar al borde de la muerte, pero mantenían la fe. Hombres que el pecado los perseguía como nos persigue a todos, pero nunca cayeron, nunca dieron su brazo a torcer. La iglesia se la pasa de pecado en pecado y queremos ver la gloria de Dios. La iglesia quiere ver el milagro en su vida, en su familia, pero no quiere ayunar, no quiere orar, no quiere pasar tiempos con Dios. Pero sí queremos el milagrito. Hermanos, y así no opera esto. No se sienta regañado, porque dirá, uy, ¿qué le pasará al pastor? ¿Será que no durmió bien? ¿Será que la pastora no lo arropó bien anoche?
No, no es eso, hermano. Es que estoy preocupado por lo que mis ojos ven. Gente cristiana llena de una cantidad de argumentos, primero para venir a la iglesia. Ay, es que es más rico la casa. Ay, es que yo prendo el televisor, me siento en la silla, puedo comer, ahí en la iglesia no dejan comer. Hasta letreros sacan, prohibido entrar bebidas y comida. En cambio yo puedo hacer esto, puedo estar haciendo los quehaceres del hogar, barriendo, trapeando, lavando los trastes y puedo estar viéndola. Allá me toca estar sentado mirando al predicador. Y queremos todo la comodidad. Ay, pero el virus, ese COVID, uy, es que ese COVID es tremendo. Y ahora lo del mono, que salió otra, la del mono. ¿Y qué tal que el mono me agarre? Y vivimos pensando a toda hora en la comodidad y en la disculpa. Es que. No, hermano, hay que reaccionar, hay que ya sacudirnos. Despiértese, hermano. No podemos seguir permitiendo que toda esa ideología antibíblica siga gobernando. Nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos y sabemos quién puede cambiar esta nación, quién puede cambiar esta ciudad. No son los centros de psicología, de psiquiatría, con todo respeto con los psicólogos y con los psiquiatras. Pero solamente Jesús puede transformar una vida. Solamente Jesús puede sacar del lodo cenagoso a la gente.